Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y estoy contento porque estoy estrenando mi playera. ¿Cómo se ve? De aquí para arriba, porque de aquí para abajo es un salvavidas. Y luego yo nunca me pongo nada de así de cueritos y así. Pero este es un regalo muy hermoso que me hizo el hermano Ramón Peña. Y es un ancla. Es un ancla y aquí viene un pececito. Así que me lo puse para presumírselos. Pero muchas gracias al Señor. Así que creo que me lo he puesto una vez, me lo regaló hace como, no sé si 7 años, 5 años. Así que nomás me lo he puesto una vez. Está de venta, ¿eh? No se crea. No, de ninguna manera. Muy bien, vamos ahí, versículo 23, y vamos a leer hasta el versículo 31. Qué precioso momento de oración. Y debemos clamar, nadie puede no hacerlo. Y el estudio de hoy es muy conectado con esto. Bueno, leemos Nueva Traducción Viviente. También le quiero recomendar una Biblia preciosísima que es muy semejante a la Nueva Traducción Viviente. Es la Nueva Biblia de las Américas. Está preciosísima, el lenguaje fluido. Hijo, ya no sé si yo entre esas dos estoy luchando, ahí no se crea. Pero bueno, a mí me gusta leer varias versiones de la Biblia porque te dan así, no, es una delicia. Pero ya saben, Nueva Traducción Viviente. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, déjame poner aquí algo porque se está medio volando. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ok, muy bien. Para conectar el estudio anterior, porque tuvimos un tiempo de predicaciones de Semana Santa. Bueno, en el estudio anterior nosotros vimos acerca de la primera oposición que enfrenta la iglesia por parte del poder religioso y político en Israel. ¿Lo recuerdan? Cómo se dejan ir embravecidos contra Pedro y Juan después del milagro del paralítico, del hombre lisiado. Los enfrentan y bueno, a tal punto que después de esa oposición se llevan a Pedro y a Juan arrestados. Se los llevan a la cárcel, pasan un día ahí. A la mañana siguiente son interrogados por el Sanedrín, ese grupo poderoso de religiosos que estaban ahí, y recibieron la amenaza de que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Esa fue, no los podían azotar ni castigar. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que responde Pedro y Juan ante la amenaza de que nunca más vuelvan a hablar y enseñar en el nombre de Jesús? Y vemos que particularmente es en el nombre de Jesús, ¿ok? Ellos responden: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Están locos o qué piensan? Imagínate, ya vemos el contraste de un Pedro al anterior. Pedro lleno de valor. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ahí está.
Esa es la explicación por qué no nos vamos a callar, no los vamos a obedecer. Entonces el concilio, dice el versículo 21 del capítulo 4, que los amenazó aún más. Imagínate, es que en ocasiones no pensamos el escenario. Hemos pensado y hemos visto imágenes de la Reforma, ¿verdad? Cómo está Martín Lutero frente a Carlos V, frente al Papa, en todo un concilio, el máximo poder político y religioso de la época. Es como si ahorita recibimos una amenaza y nos llevan delante de una orden, imagínate, que la diera el presidente Andrés Manuel López Obrador y estuviéramos frente a él, contra la religión más poderosa en la tierra. Seríamos hombres muertos. Usted sabe cómo dicen vulgarmente, cómo se las gastan ya de desaparecer a alguien, a borrarlo, ¿verdad? Y lo hemos visto con muchos predicadores que los asilencian. Entonces quiero que veamos esta escena. Los amenazó aún más, pero finalmente los dejan ir porque no sabían cómo castigarlos sin provocar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por la señal milagrosa, la sanidad del hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Imagínate. Ok, entonces en el pasaje, ante esta situación, el Espíritu Santo los mueve, los guía, los dirige a la misma presencia de Dios para que levanten un clamor ante Él y pidan su ayuda. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el pasaje que hoy, a partir del versículo 23 al 31, hay una verdad que sobresale y se levanta así. ¿Cuál es? Un Dios soberano en acción a favor de su pueblo. ¿Ok? Entonces vámonos al versículo 23 después de esta breve introducción. Ya también le tiembla así la mano a Humberto cuando agarra agua y va a algo compartir, ¿verdad? Ya saben, el primer paso para vencer el temor cuando vamos a compartir, predicar o enseñar es de la silla al púlpito, y de ahí ya te agarras. ¿Sí? Ok. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Wow, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen ellos después de que los tuvieron encerrados, para empezar, leemos que fueron libres tan pronto, inmediatamente, sin demora alguna, sin posponer. Vámonos con los hermanos, y se dejan ir con los hermanos. ¿Fueron libres? ¿Por quién? Por el poder de Dios. No pudieron. Y además, como leímos en el versículo 21, ¿por qué fueron libres? Bueno, porque este poder no podía castigarlos, porque se iba a provocar un disturbio muy tremendo. En otras palabras, imagínate la sanidad. La gente fue testigo de un milagro, de un lisiado que la gente identificó. Entonces, castigarlos por tal milagro era una verdadera locura. ¿Dónde se iban a meter? Pues los iban a linchar. O sea, ¿cómo es que tú vas a castigar a alguien que fue usado por Dios para levantar de una condición así a un hombre? O sea, ¿sí entendemos? Es un milagro. Dice que que leímos que estaban estupefactos, estaban boquiabiertos, estaban asombrados por lo que Dios había hecho. Entonces Pedro y Juan vuelven a los demás creyentes y les platican que el Sanedrín les prohibió la predicación del evangelio. Porque dice que les contaron todo lo que los sacerdotes principales y ancianos les habían dicho, todo de principio a fin. Y nos dijeron, imagínate el interrogatorio, a ver, tú y a ti, ¿dónde te metieron? Y les empiezan, y ellos les explican. Y esto me recuerda al apóstol Pablo, que él diría más adelante en 1 Corintios 9:16: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. O sea, Pablo está diciendo, no es una cuestión de que yo me sienta simplemente orgulloso por predicar el evangelio.
Más bien tengo una sentencia de parte de Dios. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Una cosa me es impuesta. Amén. Y todos los creyentes tenemos el deber de predicar el evangelio, con palabras y sin palabras. Sin palabras es tu manera de vivir y de comportarte, tu honorabilidad, tu integridad moral, tu santidad, tu manera de ser en la vida. Cada paso que des debe comunicar el evangelio. Y la segunda es verbalmente, compartir y testificar de Cristo. Hay veces tú no te darás cuenta, pero los trabajos te van a decir: oye, tú te me haces muy especial, no sé, veo algo en ti que me llama mucho la atención, tú no eres como los demás. A ver, dime. Y la gente va a decir algo: ¿sigues alguna religión o qué? Y te vas a dar cuenta que la gente ve algo diferente en ti, ve a Cristo. Ajá. Y la otra es que estamos obligados, y ese es el más grande privilegio, hablar de Jesús. ¿Ok? Entonces Pablo decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Y eso es lo que hicieron Pedro y Juan, y vienen muy felices a contar todo lo que vivieron. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta de los creyentes ante tales amenazas que les platicaron Pedro y Juan? Ajá. ¿Cuál fue su respuesta? Imagínate, ¿saben qué? Ya se armó. Nos prohibieron. Andrés Manuel López Obrador mandó un oficio. ¿Qué hicieron los creyentes? ¿Alarmarse? ¿Llenarse de temor? ¿Apostatar? ¿Hacer un tratado de paz? O sea, en otras palabras, no, ¿sabes qué? Pues mejor ya hay que cambiarnos de lugar, ya nos identificaron. Vamos a reunirnos allá por lo secreto. Alguien va a decir: no, yo sí, las cosas ya se están poniendo color de hormiga y nos vemos. Yo realmente venía por el César, pero no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Buscar el rostro de Dios, buscar su poder. Ellos oraron, y en esa oración encuentro yo características muy importantes que debemos tomar en cuenta o considerar cuando lleguemos a vivir o enfrentar una situación semejante a la que ellos vivieron. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que hicieron ellos: orar. Muy bien, versículo 24. Fue una oración unánime, como lo que hacemos los viernes, hermanos. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Ya se vio? Los amenazaron de nunca más hablar, enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Entonces, aquí yo veo algo. Bueno, dos cosas. La primera es que no hubo ningún creyente que estuviera de espectador. Todos, vamos a orar, hermanos. Y luego uno viendo a todos: si oran bien los brothers, ¿verdad? No, yo acá internamente, hermanos, yo tengo mi manera de orar. No, aquí dice que todos los creyentes alzaron su voz a Dios en oración. No era una oración secretita, ruiditos. Alzaron, clamaron, levantaron la voz. Y eso es lo que debemos hacer los viernes aquí. No necesitamos vivir la persecución para levantar la voz. Amén. Entonces es lo primero, es que no hubo ningún espectador. La segunda que yo encuentro, y al estar leyendo la escritura y meditando en ella, es que las amenazas y la persecución, más que llenarnos de temor y miedo y cobardía, debe hacernos correr. Bueno, más bien, no debe llevarnos a que cada quien corra por su cuenta y a su lado, ¿verdad? O sea, las amenazas y la persecución, más que llevarnos al temor, al miedo, a la cobardía, Dios las usa para unirnos más
Amén. Cuando hay una amenaza, no es de que cada quien corra por su lado y le ruegue al santo que más le guste. Nos debe unir. Vengas, hermanos, todos. Esto y esto pasó. Hay un oficio, hay un decreto contra nosotros. Vamos a orar. Porque nosotros nos reunimos en el nombre de Dios. Venimos por Dios. Él fue quien nos salvó. Él es quien está de nuestro lado. Es la torre fuerte. Es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Entonces lo que hacen, otra cosa, la persecución limpia a la iglesia de los falsos cristianos. Porque cuando la cosa se complica, quien no es, se va a ir. Entonces es una manera de Dios de purificar su iglesia. Ajá. Entonces alzaron los creyentes la voz, todos juntos, fíjate, todos juntos, o sea, juntos y unidos. Alzaron sus voces a Dios. ¿Ok? ¿Qué más encontramos en esta oración? Número 2, una oración de adoración. Sigue diciendo el versículo 24: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Déjeme hacer un paréntesis aquí, pero que está conectado, bueno, no, más bien que quiero mencionar en base a esto. De repente vi una publicación de un hermano cristiano de años, y hablando de la oración, quiso de una forma sarcástica. Estaba un monito y se acerca con su papá. Lo ponen como el hijo y un papá en la vida real, y está el papá sentado, pero es un monito así de eso, y lo lleva, que va a pedirle algo al papá. Oh Padre queridos, y empieza como ceremoniosamente a decirle así, y al final como que el padre le hace ver como que ¿para qué tanto rollo para pedirme algo? O sea, ¿para qué tanta ceremonia para pedir algo? Y esto te abre una puerta a la irreverencia. Esa buena intención de que tú te acerques confiado al trono de la gracia y tú le pidas al Padre. La Biblia, si tú no llegas con ese acto de reverencia, por eso si tú no has pasado por una enseñanza acerca de los atributos de Dios, estás obligado. Cuando yo pasé por ella, me cambió la vida de acercarme a Dios, de ver a Dios con un vislumbre de quién es Él. Porque ningún atributo descrito por los más eminentes teólogos puede describir cada atributo de Dios. O sea, estaríamos limitados. Entonces eso decir, no te acerques tan ceremonioso. Tú no conoces a Dios, ¿verdad? Tú piensas que es Pito Pérez, alguien como tú. Vean cómo oró la iglesia. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Las amenazas y la persecución, más que hacernos ver nuestra vulnerabilidad, al enfocarnos a nosotros mismos para caer en la desesperanza, debe llevarnos a enfocarnos en Dios y en su gobierno soberano. Yo me enfoco en mí, no, me muero de desesperanza. Pero si veo a Dios, si veo que es soberano, no, entonces me lleno de fuerza y de poder. Entonces la oración es una oración de adoración. ¿Qué va a hacer? Va a exaltar a Dios reconociendo su soberanía. Oh Señor soberano. Y eso dice mucho, nada más con eso. Entonces la oposición llevó a los creyentes a exaltar a Dios al reconocer su soberanía. Hay una gran amenaza de un gran poder de la tierra religioso y político, pero ahí volteo a ver a Dios que Él es
el supremo gobernador del cielo y de la tierra y de todos los poderes y reinos que hay. ¿Ok? Entonces quiero decirles lo que dice A.W. Tozer acerca de la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre la creación. Es decir que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto o planeado. Significa que aún la ira del hombre en última instancia alabará a Dios y Él reprimirá el resto de las iras. Así dice la Biblia, puede verlo en Salmo 76:10. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno finalmente doblará su rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Esa es la soberanía de Dios. Daniel 4:34 y 35, escucha. Bueno, 3 y también el versículo 35. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra, nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. ¿Qué hicieron los discípulos cuando los amenazaron? Oh Señor soberano. Y en esas palabras están ellos diciendo: a pesar de sus amenazas, tú tienes control de todo. Amén. Nada se escapa de tu mano. Ok, qué importante. Ahora déjeme decirle algo. Cuando dicen ellos, oh Señor soberano, aquí la palabra que se utiliza para Señor viene de una palabra griega que es déspotes. Ay, de donde en castellano significa déspota. ¿Qué? Dirías, al Señor se hace una referencia aquí de déspota. Bueno, es que esta palabra denota a un amo o a un jefe absoluto. Wow, ¿verdad? ¿No lo sabíamos? Bueno, ya lo sabemos. Cuando ya no le voy a decir déspota, te crees el amo y absoluto de aquí, ¿verdad? Es muy déspota, como que quiere gobernar y reinar, ¿verdad? Entonces es cierto, pero aquí se aplica a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ok, fíjate cómo es una oración de adoración. ¿Por qué? Porque también están exaltando a Dios al reconocer, al recordarse ellos mismos, que Dios es el creador de todas las cosas. Y de que en la creación de todas las cosas están incluidos todos sus enemigos. ¿Y qué me dice esto? ¿Te acuerdas cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y lo que afirma él. Él mismo se contesta. Él pregunta y él se contesta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él me dice: ya sabes de dónde viene. Mi socorro viene de Jehová. Esta es la versión Reina Valera. ¿Hasta allí? ¿Qué más sigue diciendo? Que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia la Biblia en situaciones así de mencionar a Dios como el creador de todas las cosas? Bueno, te das cuenta que yo alzo mis ojos a los montes y veo los montes, digo, simplemente tú hiciste esto. Tú eres más grande que lo más grande que puede haber en esta vida. Y si tú creaste todas las cosas, pues creaste al diablo, a los demonios, a las huestes de maldad, a los gobernadores de las tinieblas, creaste a Herodes, a todos tus enemigos. Tú los creaste. Y como criaturas, pues son simples, diminutas e impotentes criaturas a un Dios que creó todas las cosas. ¿Te das cuenta? Reconocen a Dios como el que tiene control de todo y el hacedor de todo. Amén. Esa es una oración de adoración. Fíjate la amenaza de Sennacherib, rey de Asiria, que le hace al rey de Judá, Ezequías. Cuando lo amenaza, Ezequías oró diciendo: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás en trono. Por eso vuelvo a decir, mira cómo oraba esta gente.
¿Tú recuerdas que nuestras abuelitas o nuestras mamás tenían libritos de oración? Quítale todo lo que tenga que ver con santos, pero ve la manera. Impresionante. Busca libros de oración cristianos y tú vas a decir, no, orar desde el corazón, del alma, así, de tú no te... No, es que ves las oraciones que hacen y dices, ¿cómo estoy lejos de la reverencia que tenían esas personas? Ve cómo ora Ezequiel. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. ¿Cuándo oramos así, hermano? Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira, escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Wow, eso es lo que oró. Versículo 25 y 26, número 3, una oración que cita la profecía bíblica. Vámonos rápido, hermanos, Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo. Ya estaba moviéndose el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro, siempre, desde el Génesis está. Y dice, mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. ¿Qué está haciendo la iglesia en ese momento? Era una iglesia muy estudiosa de la Biblia, porque está citando el Antiguo Testamento. Así citó. Vieron la situación, vieron el evento, vieron las amenazas, conectaron la profecía. Fíjate qué impresionante, Entonces, ellos están citando el Salmo 2. Y el Salmo 2 enfatiza la rebelión humana contra Dios y contra su Cristo, contra su Hijo. Ok, este pasaje tiene un cumplimiento en el momento, pero se va a cumplir al final de los tiempos, porque se van a reunir las naciones. ¿Y has escuchado de la batalla del Armagedón? Bueno, se van a unir las naciones para pelear contra Cristo. ¿Ok? Entonces aquí falta que se cumpla. Se cumplió en una parte, pero se cumplirá al final de los tiempos. Entonces se están citando el Salmo 2 para hablar. Tú lo lees y te vas a dar cuenta de la rebelión humana. Punto número 4. Esa oración citando el Salmo 2 está cumpliendo esa profecía. Porque mira lo que dice el versículo 27. De hecho, ahí están ya. Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad por Herodes Antipas. ¿Qué dice el Salmo 2? Los reyes de la tierra. El gobernador Poncio Pilato, los gobernadores. Ahí está. Los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien ungiste. Ahí está ya haciendo referencia al Mesías y a Jesús. Ya está. O sea, esa oración ya se está cumpliendo. Ya se cumplió. Ok, versículo 28. Bueno, entonces aquí podemos ver que todos los poderes humanos se juntaron, pero Dios está por encima de ellos. Versículo 28. Es una oración que exalta la supremacía, soberanía y la presencia de Dios. ¿Ok? Versículo 28 dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Wow, por eso Dios tiene control de todo. Todo. Mira lo que dice John MacArthur. Ese texto nos recuerda que Dios es el historiador supremo que escribió toda la historia antes de que comenzara. Ahí está ya, todo está cumplido. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Dios tiene el control no solo de su iglesia, sino del universo y de sus enemigos. O sea, los controla. Dios los controla.
tienen control toda desobediencia, todo meeting que se hace. Todo lo que el mundo quiera hacer contra la iglesia ya está escrito. No nos alarmemos, no nos preocupemos. No es algo que, híjole, que a Dios ya se le soltó algo. Era algo que Dios no conocía y decir, tengo que sacar la Biblia segunda parte. Tengo que agregar un nuevo evangelio porque pues no tenía contemplado al LGTB. Todo ya está escrito de antemano. ¿Ok? Entonces todos los que se unieron contra su hijo cumplieron exactamente la escritura al hacer exactamente la voluntad de Dios, sin dejar de ser responsables por sus pecados y sus delitos. ¿Sí queda claro? Entonces aquí vemos la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la presencia de Dios. Por eso digo, hay que ver los atributos de Dios. Ahora aquí nada más para agregar algo más. ¿Qué significa la supremacía de Dios? Bueno, ¿qué se entiende por supremacía? Lo máximo. ¿Ok? Pero aquí Dios no es lo máximo. Aquí no es como Dios es el más bueno. Dios está al top de los buenos, de los misericordiosos. Ahí me sentí que estaba hablando como de Chiapas, ¿verdad? De Yucatán. Es lo más bueno, ¿verdad? No, de repente se me salen los chilanguitos porque son mis raíces, hermano. Entonces, no. Aquí la supremacía de Dios es lo trascendente de su autoridad. Él no es que tenga más autoridad que nosotros, es que Él está por encima y aparte de toda autoridad. O sea, Él no es más santo que nosotros. Él es perfecta, infinita y eternamente santo. Y santo es apartado, aparte, no hay medición. A Dios no se le puede medir. Dios va más allá de toda medición. Para que entendamos acerca de este atributo de Dios. Supremacía es lo máximo, lo trascendente de su autoridad, de su poder, de su santidad, de su importancia. Él es lo máximo. Y eso es lo que están orando ellos. Todo ya está controlado. Y cuando vemos aspectos de la supremacía de Dios, como lo vimos en el estudio, lo voy a repetir. La supremacía de Dios sobre la obra de sus manos está descrita de una manera tan vívida en la escritura que podemos ver en la materia inanimada, como las piedras, las criaturas irracionales, como las bestias que cumplen los mandatos de su creador. ¿De qué manera? Bueno, en la Biblia hay muchas historias. A su mandato el mar rojo se dividió y sus aguas, ¿cómo se levantaron? Como muros. La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo. Cuando Él ordenó, el sol se detuvo. Y en otra ocasión volvió 10 grados atrás en el reloj de Acaz. Es impresionante. Cuando Dios manifiesta su supremacía, hizo que los cuervos le llevaran comida a Elías, que el hierro nadara sobre el agua, cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso, e hizo que el fuego no quemara a los 3 jóvenes en el horno de fuego. ¿Cómo la ve? Dios es supremo, Dios es soberano, Dios está por encima de todo. Salmo 135:6 me encanta porque dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, en los océanos y sus profundidades. Y algo más cuando tiene que ver su gobierno sobre la voluntad de los hombres. Mire, Proverbios 21:1: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Ahí está. El corazón del rey es como un arroyo y Dios le dice: vas a ir a desembocar allá, y allá va a desembocar. Amén. ¿Cómo la ve? Ya vamos a terminar. Versículo 29. Es una oración por valor para predicar la palabra de Dios en medio de las amenazas. Oye, aquí me encanta muchísimo. Versículo 29.
Ahora, oh Señor, mire, vea la oración, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. Esto significa, la palabra valor aquí es denuedo, al predicar tu palabra. ¡Wow! ¿Qué encuentra aquí? Cuando estudiemos la Biblia, tómate el tiempo para leer una y otra vez. Pide al Espíritu Santo que te muestre la Escritura, que te revele lo que el Señor quiere comunicar. Profundiza, dime, llévame a nadar en las profundidades de tu verdad. La oración de ellos, fíjate bien, no era en contra de sus enemigos. Señor, mátalos. Nos amenazaron, mátalos, que les caiga una lepra, un rayo, que los consuma con tu fuego consumidor. ¿Oraron así? No. Señor, protégenos, levanta, ¿verdad?, unas murallas. ¿Y oraron así? No. Señor, muéstranos a qué cueva podemos ir a meternos. No. ¿Por qué oraron? Valor para predicar. Entonces hay veces que los hermanos que son perseguidos, lo único que les dicen: oren para que nuestra fe no mengue, para predicarles a esos perdidos a Cristo. Si piden el juicio y la muerte, se van a ir sin salvación. Amén. Entonces ellos están pidiendo una clase de valor que solamente puede venir del cielo. Un valor para no obedecer una orden así, la máxima religiosa y política. Danos el valor para desobedecerlos, porque ellos quieren que nos callemos, pero no nos vamos a callar. Amén, ¿ya entendieron por qué es la desobediencia? Porque no nos vamos a callar. Ok, entonces piden desobedecer al Sanedrín, a la máxima autoridad. Pablo, cuando les habla a los hermanos de Tesalónica, les recordó lo siguiente: 1 Tesalonicenses 2, 1, 2, dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Y escucha, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, el denuedo, confiados en nuestro Dios, al hablarles el evangelio de Dios en medio de nuestra oposición. Ahí está, sufrimos, nos fue muy mal, pero le pedimos a Dios valor para anunciar el evangelio. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué es el denuedo? ¿Qué es este valor? Bueno, es la osadía. Esta palabra literalmente significa sin miedo. Sin miedo. Ok, ahí me voy a quedar para no hablar más de esto. Sin miedo. Ok. Y aquí hay algo importante que al estar estudiando me quedé pensando, dije, el valor. Pero este valor, de nuevo, debe estar fundamentado en la convicción que tenemos de la Escritura, de la veracidad de su inspiración y de su autoridad. Porque ¿cómo yo voy a hablar algo de lo que no estoy convencido? Por eso dice: convicciones más que creencias. Ajá. Porque yo puedo decir: no creo, pero ¿estás convencido? Fíjate lo que dijo Pablo, 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Ahí está. Creo en la Escritura, y por esa fe en la Escritura, por la autoridad en la Escritura, por la veracidad de la Escritura, por la inspiración de la Escritura, yo hablé. Amén. Por eso seamos bíblicos al hablar lo que está escrito en la palabra. Entonces, mira lo que hacen: lo mismo que las autoridades judías les habían ordenado no hacer, ellos le pidieron a Dios hacerlas. Cállense, tú, danos valor para hablar. ¿Ya vio el contraste?
Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo que había pasado? Un milagro. ¿Ellos qué hacen? Cállense. Ellos, aquí hay algo muy precioso. Versículo 30, número 7. Una oración que pide por milagros que respalden la predicación. ¡Wow! Esto ya está otro nivel. ¿Por qué? Entonces, ellos piden que se callen, ellos piden valor para predicar. ¿Qué le pidieron a Dios que hiciera? ¿Qué le pidieron al Señor que hiciera? Sanidades, señales y prodigios. ¡Wow! Ellos lo que están haciendo es que están pidiendo que de manera simultánea, o sea, a la misma vez, como en diferentes lugares, le están diciendo al Señor: mira, danos valor para predicar, pero mientras, así está, la Reina Valera dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano. Entonces, mientras nosotros predicamos, tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, prodigios, milagros. Fíjate nomás. ¿Para qué? O sea, era para que haya una demostración de la veracidad del Evangelio, que esto es más que palabras. Amén. Sino milagros. Ellos tenían la convicción de que si Dios quería, podía hacerlo. Igual y Dios no lo hace y su verdad no cambia, es verdadera. Pero en este pasaje en particular, ellos están pidiendo que las sanidades confirmen la predicación. Amén. Entonces hay una autoridad y hay un denuedo que debemos hacer. Cuando tú vengas a predicar, cuando vengas a hacerlo con humildad, con temor, con reverencia delante de Dios, pero debe haber denuedo para predicar. Afuera debemos hacerlo con autoridad. Con niños, en la escuela, ¿un maestro habla con autoridad? Claro. Bueno, ahorita pues ya como están las cosas, ya le pegan al maestro, ¿eh? Ok, terminamos. ¿Qué ocurre después de esta oración? Ahora dijeron en el nombre de Jesús, porque es el nombre que dijeron que se callaran. ¿Qué pasó? Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, número 1, tembló. Número 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 3, predicaban ¿con qué? Con valentía la palabra de Dios. Sin miedo, sin temor. Uy, tembló. Bueno, aquí bien rápido. Dios está diciendo, ¿qué eligió? Un creador del cielo y de la tierra. Bueno, pues con creador del cielo y la tierra, que tiemble la tierra. ¡Bum! Se movió. Y diciendo: Dios, ya lo habías hecho en el Pentecostés. Tembló, ¿verdad? Tembló. Y vuelve a temblar. Y esta es una manifestación física de la presencia del Espíritu de Dios. Así, literal. Una evidencia que el Dios creador soberano estaba en medio de ellos, reinando con poder. ¿Quieren poder? Primero les voy a dar una probadita de mi poder. ¡Bum! El lugar tiembla. ¿Ok? Hijo, aquí tengo que corregir algo porque el aire es que estamos acá abajo. Bueno, segundo, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fue la primera vez? ¿La segunda vez? ¿Verdad? ¿La tercera? La tercera. ¿Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la predicación? Que lleno del Espíritu Santo les habló. ¿Qué significa entonces esto? Pues que Dios nos va a llenar todas las veces que Él quiera hacerlo, para situaciones particulares, específicas a la hora de predicar su palabra. Así que fueron llenos del Espíritu Santo.
Y número 3, como consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, entonces predicaron con valor la palabra de Dios. Su petición les fue concedida porque se trataba de compartir el Evangelio. Amén. ¿Hablaron en lenguas? No. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar con valor la palabra de Dios. Así que ya lo sabemos. Cuando vayamos a predicar la palabra de Dios, lléname, Señor. Lléname. Me han elegido a mí los hermanos para predicar tu palabra. Necesito tu asistencia, necesito tu poder. Y si tú quieres, confirma la predicación sanando a personas, liberándolas. Amén. Y Dios lo va a hacer si Él quiere. Amén. Entonces, las circunstancias no habían variado, la tensión no se había disipado, las amenazas seguían vigentes, pero el reconocimiento hacia Dios como Rey soberano les hizo que Él los llenara del Espíritu de Dios para predicar su palabra. Entonces la iglesia estaba enfrentando con éxito la primera oposición. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Ayúdanos e inspíranos a través de ella para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y para vivir en esta vida plena, gozosa, de victoria, Señor, de propósito. Y ayúdanos a servirte en nuestros medios de influencia, Padre, y que tú te manifiestes con poder y gloria en nuestras vidas, Señor, salvando las almas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, Señor, haciendo obras portentosas, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y de quien toma nombre toda familia y nación en la tierra. Te damos gracias. Recibe la gloria de esta iglesia, Señor, por ser tan bueno, Señor, y por admirarnos y asombrarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.